Buenos días, licenciado. Mi nombre es Jorge Luis Águilas Rojas. Mi persona le va a hablar sobre la guía de respuesta de emergencias, la GRE 2020. Bueno, en introducción, la guía de respuestas de emergencias, la GRE 2020, fue desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Transporte de Canadá, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la Secretaría de Comunicación y Transporte de México. Y por último, vemos que es la cooperación del sistema de emergencia de transporte por la industria de químicas. También decimos que esta guía sirve para asistir a los primeros en responder de manera rápida, que sería de forma identificar los peligros específicos o genéricos de los materiales involucrados en el incidente del transporte. También sirve para asistir en proteger a sí mismo y al público en general durante la fase inicial de un incidente. También podemos mencionar que en esta guía vamos a ver que tiene una estructuración por una sección de número de páginas de colores. Tienen páginas de color blanco, amarillo, azul, anaranjado y verde. También vamos a poder en ver una nueva versión de aquí a 4 años. Cada guía de respuesta de emergencia es actualizada y mejorada cada 4 años. Se tuvo una versión anterior que es la versión 2016 y ahora que tenemos con la versión actual que es la GRE 2020. Bueno, ahora el propósito de la GRE 2020 es lograr identificar y confirmar en la presencia de una sustancia química mediante un accidente. Esto se hace para poder dar inicio a las acciones de protección y se realizar el tipo de aislamiento del área y se solicita ayuda al personal especializado. Importante de la GRE 2020. Lo que tiene que saber la persona que usa esta guía es no provee información de las propiedades físicas y químicas de los materiales peligrosos. No reemplaza la capacitación en respuesta a emergencias ni el conocimiento a buen juicio. Y tampoco no menciona todas las posibles circunstancias que pueden estar asociadas a un incidente con materiales peligrosos. También podemos hablar sobre la historia y la evolución que ha tenido la GRE 20, cómo surgió esto de la GRE. Historia y evolución de la GRE. La GRE surge a través de la combinación de dos guías que fueron publicadas de forma independiente por los países de Estados Unidos y Canadá. Primeramente, vemos que Canadá publica por primera vez la GRE el año 1979. En sus páginas existían recomendaciones acerca de las distancias de evacuación para explosivos y 81 procedimientos de emergencia. Los listados también podemos decir de su primera publicación de Canadá que tenía un listado conformado de forma cronológica en orden alfabético y numérico estaban asociados con un código Hazer. El código Hazer es un sistema de identificación del transporte que fue diseñada por el Reino Unido, que se utilizaba en un país donde era la combinación del código de acción de emergencia, lo cual no era aplicada en Latinoamérica. Luego Canadá lanzó su segunda edición y se hizo público el año 1892. Estaba compuesto por 71 guías y completamente con una sección de cuadros de páginas de distancia de aislamiento y evacuación de gases tóxicos.
lo que hoy se vería como las actuales páginas de la GRE 20 de color verde. Canadá lanzó su última edición de forma independiente y fue publicada en 1992, con 52 guías que agregó un glosario y la tabla de identificación para los carros ferrocarriles y remolques. Las guías pasaron a tener un formato de 2 páginas. Luego vemos por lado de Estados Unidos que tuvo una primera edición que era la ERG, su título, que respondía con el nombre de Guía de Respuesta en Emergencias, fue lanzada en 1980. Esa edición contenía 2 listas de materiales de peligrosos. Una lista era en orden numérico y la otra lista era en orden alfabético. También se podría decir que los explosivos no fueron incluidos en estos listados. La lista fue desarrollada a partir de las listas de mercancías peligrosas que comúnmente se transportan dentro del país. También podemos hablar de esta primera edición por parte de Estados Unidos, que contaba con 56 guías, cada uno era identificada por 2 códigos. Otra característica de esta guía era la cubierta de color naranja, una página de introducción con instrucciones de y cómo se utilizaría cada guía. Por último, se puede decir que Estados Unidos hizo una nueva versión en los años 1984, 1987, 1990 y 1993. Como pueden ver, en ahí la GRE se publica cada 3 años, cosa que cambió con la GRE actual, que se publica cada 4 años, mejorando una nueva versión. Bueno, una vez ya tenido estas principales ideas fundamentales para la creación de la GRE, nace lo que conocemos hoy en día el nacimiento de la GRE, que es una guía de respuestas en caso de emergencia. Esto se dio gracias a 3 países, que fue Estados Unidos, Canadá y México. Esto ocurrió a partir de 1994, gracias a una iniciativa del trabajo libre de comercial, la NAFTA, las agencias de transporte de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, elaborado en forma conjunta la Guía Norteamericana de Respuestas a Emergencia en el año 1996, que fue publicada ese mismo año y editada en 3 lenguas, que serían el inglés, el francés y el español. Y desde ahí se establece que actualmente las ediciones de la GRE sería a partir de 4 años. Y para tener ahora el nuevo GRE 2020 se tuvo que hacer un análisis, que serían los grupos de desarrollo de la GRE 2020. Está constituido por los 4 grupos que están conformados por los países de Canadá, Estados Unidos y Argentina, donde se desarrolló a través de la primera teleconferencia del grupo, que fue lanzada en marzo de 2017, donde se determinó el plan de trabajo para las actualizaciones de la GRE 2020. También se hizo una reunión de grupo de trabajos en Washington en junio de 2017. También en esta asamblea se quedó en acuerdo que tendría reuniones mensuales por teleconferencias. También, para poder desarrollar la GRE 2020, se hizo comentarios recibidos.
en lo cual tuvimos 194 comentarios que fueron recibidos de distintas organizaciones, donde de esos 194, 100 fueron incorporados a la GRE 2020. Los trabajos se asignaron a diversos grupos de trabajos dependiendo a la sección de la GREP. También se requirió el censo de todos los organismos involucrados para que se incorpore un cambio a la GRE 2020. Si una sección, digamos, no quiere incorporar alguna idea por la cual se descarta esa opinión para la incorporación a la GRE 2020. También se formó grupos de trabajos donde se estaban supervisando cada sección o estructura de la GRE 2020. Teníamos grupos de revisión de listados de la mercancía peligrosa. Vemos que hay grupos de revisión de las páginas naranjas y páginas verdes, lo mismo con páginas blancas. También vemos que hay grupos de gráficos y publicaciones, grupos de análisis químicos y de la polimerización. Una vez conformados estos grupos y teniendo en cuenta los comentarios recibidos así, podemos hablar hoy en día de las mejoras y cambios que tiene esta versión, que es la GRE 2020 comparado con la anterior versión. Mejoras o cambios de la GRE con comparación a la anterior versión. Vemos que hay mejoras o cambios en las páginas blancas. Están más redactadas en un lenguaje más claro para lograr ser más entendido y ser más visible visualmente. También vemos en las gráficas de las siluetas de los vehículos, donde se volvieron a dibujar todas las siluetas, haciendo mejoras en formato electrónico y papel. En las páginas blancas se ve también nuevas cosas incorporadas, como nuevas etiquetas de batería de litio, nueva sección de descontaminación, ruptura inducida por calor, nuevas informaciones sobre artefactos explosivos e improvistos, y también nuevas definiciones en los glosarios. Vemos también nuevos cambios o mejoras en las páginas amarillas. Vemos que las páginas amarillas tienen el listado de mercancías ordenadas por su número de identificación, que es la NIP. También vemos en las páginas amarillas que en la GRE 2020 se incorporó la revisión 21 de las recomendaciones de las Naciones Unidas, donde hay un cambio de algunas nomenclaturas. Como podemos ver en ese ejemplo, en la guía 157, en la anterior versión teníamos monóxido sódico, y en la actual, en la GRE 2020, vemos en la guía 157 el monóxido de sodio, por la cual cambió el nombre, se mantenió su número de identificación. Otro es que también en las páginas amarillas se observa que las armas químicas se muestran al comienzo de las páginas amarillas y también se coloca una breve nota. Vemos que también en la GRE 2020 hay 132 materiales. Se le agregó la letra P, que indica el peligro de polimerización que presenta en una emergencia en el transporte. Veamos un ejemplo con la GRE 2016. Su número de identificación es la 1051 con la guía 117. Y vemos al lado en la GRE 2020 mantiene el número de identificación, que es la 1051, y su guía también mantiene siendo 117, pero con la letra P, que ya indicamos que es la indicación de peligro de polimerización. Vemos por último que se agregó en las páginas amarillas 28 materiales que tuvieron cambios en el número de guía asignado. Vemos que en la GRE 2016 tenemos el número de identificación 1112, la guía 140, que era nitrato de anilo. Hoy en la GRE 2020 vemos que está
manteniendo el número de identificación 1112, que cambió la guía a 128 comparado con la anterior versión, que era la 140. Y se mantiene el nitrato de anilo también. También se observa cambios en las páginas anaranjadas, donde vemos que las guías 120 y 121 se fusionaron en la nueva guía 120. La guía 121 permanece en blanco, ya que ningún material se refiere a dicha guía. También observamos en las guías 161 a 166 fueron revisados por la Comisión de Seguridad Nuclear de Canadá. Vemos también en la guía 140 que se incorporó una distancia de evacuación específica para los incendios con nitrato de amonio. También en las páginas naranjas se agregó nuevas frases de peligrosidad. Vemos en la guía 115 nuevas instrucciones para incendios y derrames de gas natural licuado GNL. También vemos guías de la 119, donde se incorpora nueva frase sobre el peligro de explosión de óxido de etileno en ausencia de oxígeno. Vemos también nueva frase que describe la losa de peligros de incendio con llamas invencibles para el etanol en la guía 127. Para el etanol en la guía 131 y para el monóxido de carbono en la guía 168. También vemos cambios o mejoras en las páginas verdes. En las páginas verdes tuvieron una mejora, que es la visualización de las tablas, pudiendo localizarse qué número de tabla es. Como observamos, la tabla 1 tiene una sección en blanca en la parte superior de la hoja, pudiendo facilitar así reconocer qué tipo de tabla es de las tres tablas que tienen en las páginas verdes. La tabla 1 se trata de la distancia de aislamiento inicial y acción de protectora. Vemos a la tabla 2, vemos que tiene una sección en blanca en la parte media de la hoja, pudiendo facilitar y reconocer qué tabla es de las tres tablas que hay. En la tabla 2 se observa mayormente todo lo que es relacionado a materiales reactivos con el agua, que protege gases tóxicos. La tabla 3 tiene una sección en blanco en la parte inferior de la hoja, pudiendo facilitar y reconocer qué tabla es de las tres tablas que hay. En la tabla 3 nos habla distanciamiento de aislamiento inicial y acciones de protección para derrames grandes para diferentes cantidades de 6 gases PI más comunes. Esta tabla sugiere las distancias útiles para proteger a las personas de los vapores, gases resultantes de derrames que involucren materiales que son considerados con peligro tóxico por inhalación, PTI, materiales que producen gases tóxicos cuando entran en contacto con el agua, o agentes de guerra química. Bueno,
Bueno, continuando, vamos a hablar sobre las indicaciones de prevención, que sería la ropa de protección personal, ropa de la calle y uniforme del trabajo. Esta ropa, como los Esta es ropa de protección usado normalmente por los bomberos durante operaciones de combate contra incendio. Está estructurado por un casco, chaqueta, pantalones, botas, guantes y una capucha para cubrir la parte de la cabeza que no están protegidas por el casco y la careta. Esta ropa puede usarse con el equipo de respiración automática, que es la RA, de prevención positiva de máscara completa. Esta ropa protectora deberá cumplir con los mínimos de la norma de brigadas contra incendio de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, que es la OSA, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. La ropa protectora contra incendios está estructurada limitada contra el calor del frío. Vemos también que tienen que portar un equipo de respiración automática, que era la RDA de presión positiva. Este aparato proporciona una presión o un flujo positivo constante de aire dentro de la máscara. Usted debe siempre utilizar aparatos certificados por IOSIS y la Administración de Salud y de Seguridad Minera, de acuerdo. Bueno, si en caso que no pudieran tener equipo de respiración automática, también se les recomiende dos tipos de respiradores, que sería uno, la N95. Es la más común de los 7 tipos de protección respiradores de infiltrados de partículas. Este producto filtra al menos el 95% de las partículas en el aire, que es 0,3 de micrones, pero no es resistente al aceite. Los respiradores N95 no proporcionan protección contra la exposición de gases y vapores. El otro respirador puede ser el respirador con suministro purificado de aire, que es la RCPA. Es un respirador que utiliza un ventilador para forzar el aire ambiente a través del cartucho del purificador de aire o filtro de la máscara. Un RCPA no suministra oxígenos o aires de una fuente independiente. Un ejemplo sería los cilindros. Bueno, una vez ya teniendo el equipo de uniforme contra los gases, podemos ver la diferencia de agentes químicos y agentes biológicos. Los agentes químicos y biológicos pueden ser dispersados en el aire que respiramos, en el agua que tomamos o en las superficies contra que tenemos contacto. Los métodos de dispersión pueden ser tan simples como la apertura de un contenedor, el uso de dispositivos de dispersión hogareños o elaborados como la detonación de un explosivo. Vamos a ver las diferencias incidentes químicas que se caracterizan por el rápido desarrollo de un síntoma médico. Esto se puede dar en minutos o horas. El elemento fácil de observable es los residuos de colores, follaje muerto, olor penetrante, animales o insectos muertos también. En los incidentes biológicos se caracteriza por un desarrollo de síntomas que se va a horas o a días. Generalmente no habrá elementos fáciles observables debido a que los agentes biológicos no usualmente inodoros o incolorados, debido al tiempo de prolongado
en el desarrollo de síntomas. El área afectada por un incidente biológico puede ser mayor debido al movimiento individual afectado. Incidentes radiológicos. Se caracteriza por el inicio de síntomas si lo hay en días o en semanas o mayor tiempo. Generalmente no habrá señales características para los materiales radioactivos. Son generalmente inodoros o incoloros. Se requiere un equipo especializado determinado el tamaño de área afectada y si el nivel de la radiactividad presente un peligro para la salud inmediatamente a largo plazo. Debido a que la reactividad no es perceptible sin el equipo especial, el área afectada puede ser mayor debido a la inmigración de individuos contaminados. Bueno, eso es todo lo que hemos visto que se ha incorporado a esta nueva versión, la GRE 2020. Como podemos ver, hubo cambios tanto en las páginas blancas, amarillas, anaranjadas y verdes. Las páginas azules se mantenieron, por donde veremos que al 2024 tendremos una nueva GRE donde veremos nuevas mejoras. En las blancas, para poder entenderlo o utilizarlo bien, la GRE mayormente tiene un flujograma que está en las páginas blancas donde les indica qué pasos deben seguir. Bueno, eso es todo. Gracias.